¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Coding with Juan. El día de hoy vamos a hacer una simple aplicación de Next.js con autenticación. Abrimos nuestra línea de comandos, creamos el directorio y abre Visual Studio Code. Creamos la aplicación de Next.js con npx create next app @latest y dentro del mismo directorio. Hay una nueva versión de Next.js, le damos que sí y ponemos todo por default. Muy bien, y mientras se instala, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar Clerk. Pueden crearse una cuenta, es gratis. Añadimos una aplicación y ahí pueden ver todos los métodos de autenticación que podemos usar. Vamos a usar en esta ocasión Google, Facebook y Microsoft. También pueden usar el teléfono. Y mi primera app. Creamos la aplicación y nos da nuestras API keys. Las copiamos. Añadimos un nuevo archivo de variables environment. Las pegamos. Y listo, podemos continuar en la documentación. Primero tenemos que instalar el paquete de Clerk Next.js. Ya copiamos nuestras variables. Y después en el layout de la aplicación importamos el componente de Clerk. Nos vamos al layout, el Clerk Provider y envolvemos todo nuestro layout en el Clerk Provider. Y listo. Sin embargo, tenemos que crear middleware para las rutas. Middleware.ts. Y listo. Pueden ver la documentación si quieren agregar otras rutas. En un momento agregamos el user button para que vean y asegurarnos de que ya esté listo. Ahora vamos a crear las rutas de sign in y sign up. Iniciar sesión y registrarse. Copiamos eso, copiamos el código y listo. Sin embargo, no tiene estilos como tal. Así que vamos a agregar section. Envolvemos el componente de sign up. Class name flex, justify center, item center y que se vea en toda la pantalla. Bueno, que se refleje esto en todo el tamaño de la pantalla. Hacemos lo mismo con sign in. Nos vamos a app y creamos las carpetas. Copiamos el código. Envolvemos el componente. Y es básicamente lo mismo. Asegúrense de que sí esté regresando el JSX. Y listo. Ahora copiamos las rutas en nuestras variables de environment. Y listo, ya con eso tenemos la autenticación. Corremos nuestro servidor local. Y voilà, listo. Iniciamos sesión con Google. Y listo, ya podemos acceder a nuestra aplicación. Asimismo, ya está protegida. Ahora, para reflejar los cambios del usuario, vamos a agregar el user button, el componente que nos provee Clerk. Si quieren saber más de Clerk, déjenmelo en los comentarios. Y hago un tutorial completo de cómo usarlo. Ponemos que después de un sign out, de cerrar sesión, nos dirige a la ruta de sign in. Y vamos a envolver este componente con una clase de fix top
4, write 4. Y listo. Ahí pueden ver el botón. Cerramos sesión y nos dirige a Sign In, como lo declaramos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios si quieren un tutorial completo de Clerk. Hasta la próxima.